Amén. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. ¿Me escucha bien ahí atrás? ¿Escucha? ¿We're good? Amén. Gloria a Dios. Dice así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pueden sentarse. Muchas gracias. ¿Cómo saben? As you know, Hace quizás 2 meses probably about 2 months ago, comenzamos una serie acerca de los dones we espirituales started a series on the spiritual gifts y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Hicimos algunas pausas en el camino, We made a couple of pauses on the way, pero hoy con la ayuda de Dios retomamos este tema. but today with the help of God, we'll get back on it. Recuérdense que los dones espirituales Remember, the spiritual gifts son capacidades are capacities, que le pertenecen a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? that they belong to the Holy Spirit. ¿Recuerdan eso, verdad que sí? Remember that? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Remember, the purpose of the spiritual gifts, Según la palabra de Dios, es para la edificación de la iglesia according to the Word of God, is for the edification of the church y para la gloria de Cristo. and for the glory of Christ. ¿A quiénes les son dados los dones To espirituales? whom are the spiritual gifts given to? Recuérdense que cuando creímos en Cristo, Remember that when we believed in Christ, fuimos sellados con el Espíritu Santo, we were sealed with the Holy Spirit, según Efesios 1:13, according to Ephesians 1:13. y luego con eso pues el Señor equipa a su iglesia And with that, God equips His church para el servicio. for the service. Ahora, ¿quién es que imparte los dones espirituales? Who's the one that gives the spiritual gifts? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. ¿Y cómo Él lo imparte? And how does He give them? Dice 1 Corintios 12, 1 Corinthians 12, 6 al 8, 6 through de 8. la siguiente manera: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recuérdense que hablamos, hermano, Remember, we spoke que no hay hombre en la tierra that there is no man on earth con autoridad with authority de repartirle dones a to nadie. give gifts to anyone. Esa es una función del Espíritu That's the Santo. function of the Holy Spirit. Cuando usted oiga a alguien pasa al frente para que reciba un don, When you hear someone say, "Come to the front to receive a gift," salga por la puerta. go out the door. Ahora, Now, sí debemos orar yes, we should y pray, debemos desear dones and we espirituales. should desire spiritual Y gifts, podemos orar and we can pray, y podemos pedir la and we oración. can ask in prayer. El líder, el hermano, The leader puede orar por nosotros can pray for us para que Dios en su so misericordia that God in His mercy te dé el don. will give you the gift. Pero no está en el poder mío. But it's not in my Si power recibe el don, porque son el to mío. receive the gift because it's Usted not no mine. puede dar por el suyo. You can't give what's not yours. Y hay mucha gente repartiendo cosas que no son de ellos. And there are many people giving out stuff that's not theirs. Hablamos del don de sabiduría, We spoke about the gift of wisdom, que es la capacidad del Espíritu the Santo capacity of the Holy Spirit para entender la palabra de Dios to understand the Word of y su God voluntad. and His will. Hablamos del don del conocimiento, We de spoke about ciencia, the gift of knowledge, que es la capacidad del Espíritu is the capacity of the Holy de Spirit entender los to misterios understand the mysteries que hay en su palabra. that are in His Word. Obviamente todo creyente entiende Obviously, misterios every believer understands porque mysteries tenemos el Espíritu Santo, because we have the Holy pero Spirit. hay una gracia especial en la iglesia, But there's a special grace in the church en personas que entienden un poquito más allá de lo que usted in entiende. persons that understand a little more than what you understand. Hablamos también acerca del don de discernimiento de espíritus. We spoke about also the gift of discernment of spirits. El discernimiento de espíritu, The discernment of spirit. yo le decía a la And I iglesia told the church que usted debe orar por eso, that you should pray for that, especialmente en este tiempo. especially in this time. Hermanos, ¿cuántos lobos
How many wolves vestidos de ovejas. dressed as sheep? Utilicen la palabra de Dios, They utilize the word of God, una parte de la palabra de Dios, one part of the word of God. e introducen todas sus mentiras They introduce all their lies y todos sus engaños. and all the deceits. ¿Recuerdan como decía una señora Remember, like a woman said, que te conozco bacalao? I know you bacalao. Y no, obviamente no estamos que no decimos que eso es así, Obviously, we don't say it's like en that cuanto al don del when Espíritu. it comes to this gift of the Pero Spirit. es esa habilidad del Espíritu But it's that Santo ability of the Holy que Spirit pone en creyentes He puts in que believers, cuando ven a alguien venir, and when they see someone come, no ven la persona que viene, they don't see the person that comes, sino viene el Espíritu que viene dentro de esa persona. they see the spirit that comes in that person. Ven y conocen la intención con que viene esa persona. They know the intention of that person. Y usted como hombre y yo como hombre sabemos muy bien eso. And you as a man, we know very well what that is. Pero cuidado, hermano, But be careful, cuidado. be careful. Yo recuerdo que hace solamente 2 días I remember about 2 days ago, estaba en un lugar I was in a place, tranquilo. I was, Uno quiere estar Relax. tranquilo hablando con Papá Dios. you want to be relaxed, speaking to Y God. aparece esta culebra. And the snake comes. Oye, yo nada más la miro. I just look at her. Y digo, pues tú no tienes que moverte así. You don't have to move like that. Porque aunque te mueva Because if you o no move, te mueva, or you don't move, yo sé que tú eres una hija de Satanás. I know you're a daughter of Satan. Y llamé a mi esposa, le dije, wow, And I called my wife and I said, increíble it's incredible cómo Satanás está trabajando con las mujeres. how Satan is working with women De una manera que no hay honra, hermano. in a way where there's no honor. No hay honra. No honor. La mujer anda, y los hombres obviamente, Women and bien, men, pero yo como hombre hablo, me as a man I speak. andan de una manera que lo que se hace ahora, They walk in a way where it was si done lo now. hacían hace 20 They did años, it 20 years ago. era considerada una mujer de la calle. She was considered a woman of the street. Discernimiento de espíritu Discernment of spirit. le permite a usted como iglesia, a mí como iglesia, Permits you as a church and me as a church saber cuáles son los espíritus de mentira know who are the spirits of lies dentro de la iglesia. inside the church. El don de fe lo vimos. The gift of faith we saw. Vimos que es una confianza inmovible en Dios. So it's an immovable confidence in God. Que aunque cuando todo el mundo está mirando, ¡ay, esto se Even though acabó! everyone is saying, "Oh, this is over," Siempre hay personas en la iglesia que dicen, there are always people in the church no, that esto no se say, ha acabado. "No, this hasn't Porque finished," Dios está con because nosotros. God is with us. Vimos que hay fe para salvación So salvífica, faith that is for salvation, fe para perseverar faith to y persevere, también el don de fe. and also the gift of faith. Hablamos también en ese aspecto del don de milagros y We sanidades, spoke about the aspect of the gift of miracles que and es healing. básicamente, van junto con el don de fe. That's basically they go together with the gift of faith. Ahora, hoy Now today, vamos a hablar acerca del don de profecías. we're going to speak about the prophecy, the gift of prophecy. Pero antes de hablar del don de But profecías, before speaking about the gift of prophecy, tenemos que hacer una pequeña introducción. we have to make a small introduction. Porque hoy hay personas, Because there are people today, creyentes, believers, que andan de sitio en that sitio, walk from place to de place, culto en culto, from service to de service, ciudad en ciudad, city to city, buscando un profeta, looking for one prophet, buscando una profecía, looking for one prophecy, buscando una palabra. looking for one word. Y vemos en los púlpitos, And we see on the pulpits, aquí no tenemos, los predicadores con toalla. the preachers with towels. Y lo normal ahora And es the normal que right el now predicador esté apretado. is that the preacher is tight. Porque ahora no se sabe Because now you don't know si el predicador tiene la ropa if the preacher has the o clothes la ropa tiene el or predicador. the clothes has the preacher. Porque créame, Because believe me, yo también he engordado. I have gained some Y weight. hay ropa que me quedan un poquito apretadas. There's clothes that fit me Y cuando tight. las ropas me quedan apretadas, My clothes feel tight. yo no tengo la ropa I puesta. don't have the clothes. La ropa on. me tiene a mí porque no puedo The clothes predicar. has me in. Y usted lo ve a esos And you see pastorcillos those pastors apretados, tight, bien acicalados, como dice el puertorriqueño. Cleaned up. Diciendo supuestamente saying supposedly palabra word de Dios. of God. Y esos And creyentes those believers andan de servicio a servicio, walk from service to service, de campaña en campaña, de actividad en actividad, activity to activity, buscando looking al profeta for the que prophet le diga la palabra. to tell them the word. Y muchas veces caen al piso And many times they fall to y the se ground. remuercan en el They piso move around the floor. porque el profeta le dijo una The palabra prophet told them a word. y salen del piso And they come off the a floor cometer otro pecado. to go commit another sin. Y se dan cuenta, And hermanos, you realize
que en las iglesias por lo general, in the churches in general, que se hacen llamados al frente todos los domingos, callings are made to the front every Sunday. sépase que aquí hacemos llamados al frente todos los domingos We make a calling every Sunday here para salvación. for salvation. Y una vez cuando Dios indica, And one time when God said, vamos al frente para orar por fortaleza, come to the front for strength, por sanidad, for healing, por for necesidades. necessities. Pero, amados hermanos, por lo general, Generally, esas congregaciones, those congregations, llamado frente, Go to the todos los front. domingos, every Sunday, los creyentes están those sentados, believers are sitting, no escuchan el they sermón, don't hear the sermon, están esperando que se acabe el they're sermón waiting for the sermon to end, para que el profeta le hable a so the ellos. prophet will talk to them. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? And what are we doing now? Y por lo general son la misma gente que pasa al frente. And generally, it's the same people that come to the front, Son la misma gente que caen al piso. the same people that fall to the ground. Y la gente ya se cayó al piso, fulano. And people say, oh, you fell down already. Oíste lo que le dijeron. You hear what they told him? Oíste lo que le dijeron. You heard what they told him? Oíste lo que le dijeron. Hermano, eso no es el propósito That's not the purpose de la palabra de Dios. of the Word of God. ¿Por qué eso? Why is that? Porque hay personas Because there are people que se llaman creyentes that call themselves que believers no leen la Biblia. that don't read the Bible. Entonces, como no leen la If they Biblia, don't read the es Bible, más fácil much easier, que el tipo que está aquí al and the frente person that's up me lo front diga a mí directamente. tell me directly. No, papito, no, mamita. No, Lee tu Biblia. read your Bible. Dale para atrás las páginas Change the page. o en el teléfono. On the En telephone. lugar de andar así, Instead of going like this, detente ahí a leer. stay right there and read. Nadie dice amén. Entonces, como no leen la They don't Biblia, read the Word. como no meditan en las They escrituras, meditate on the Scripture. necesitan al pobre They pastorcillo. need the poor pastor. Hace muchos años, Many years ago, yo recuerdo I remember que alguien me dijo después de un culto, someone told me after the service, yo estaba yo no era pastor, I wasn't a pastor. invitaron a predicar a ese pastor They invited this pastor y to dio preach, tremendo mensaje. and he gave a great message. Y después del culto yo digo, After the service, I said, él hizo un llamado al he frente made a call into the front, y yo no fui and I didn't go porque me da vergüenza. because I was embarrassed. Pero después del culto fue, But after the fue service, donde él le dije, I went to him, pastor, the pastor, ¿puedo orar por mí? and you prayed for me. Dice, no, He said, nope, que yo prediqué I already preached, y yo hice un llamado, and I made a calling. era ahorita. It was before. Coge, porque Go ahead. Dios está hablando ahora, God is speaking now. atiende ahora, Attend now. porque es la palabra de Dios que estamos Because hablando. it's the Word of God we're speaking. Si la profecía, If the prophecy, vamos a explicar esto casi we're going to ya, explain this, es la palabra de is Dios, the Word of God, entonces ¿por qué no la lees? then why don't you read it? ¿Por qué no la escuchas? Why don't you listen to ¿Por it? qué no la estudias? Why don't you study it? Juan 5:39. John 5:29. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien, hermano, Listen well. oiga bien, por los dos oídos. Usted puede hacer una campaña de You oración can make a campaign of prayer de un mes. of a month. Usted puede hacer una campaña de ayuno You can make a campaign for fasting por 40 for días. 40 days. Usted puede tener una cadena de oración en toda la comunidad A prayer chain in the whole community. y si no estudia la palabra, If you tiene don't study the problemas. Word, you have problems. Si no tienes palabra, If you don't have Word, porque recuerda que el Espíritu Santo te guía la palabra. because remember, the Holy Spirit guides you to the Word. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que hacer una introducción acerca de hablar del don de profecía? Why do I have to say we have to do an introduction to speak about the gift of prophecy? Porque se ha relajado, es a joke, lo de las profecías. Es un relajo. It's a joke. The prophecy is a joke these days. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la evidencia the evidence de un profeta real of a real prophet era que lo que decía se cumplía. was that what he said was fulfilled. Ellos daban profecías específicas. They would give specific prophecy. Porque hay gente que dice, mira, te voy a dar una palabra de parte de Dios. Because there's people that say, I'm going to give you a word from God. Dios te va a bendecir. Está bien. God's going to bless you. Eso lo dice la Biblia. The Bible says that. Los profetas del Antiguo The Testamento prophets of the Old Testament daban profecías would give prophecy con fecha with dates y con tiempos.
end times. El don de profecía The gift of prophecy es el don del Espíritu, is the gift of the Holy Spirit, el cual consiste the one that consists en la proclamación de la palabra de in the Dios. proclamation of the Word of God. Es una gracia, It's a grace, es un don, una capacidad it's a gift, a capacity del Espíritu Santo of the Holy Spirit que le da a ciertas personas en la iglesia. is given to certain people in the church. Sépase que estamos hablando del don. Know that we're speaking about the gift. Todos tienen la necesidad y la obligación We all have the necessity and the de obligation declarar la palabra de Dios. to declare the Word of God. Pero hay gente específica en la But there iglesia are specific people in the que church Dios ha dado ese don especial. that God has given a special gift. Ahora, el don de Now, profecías the gift of prophecy viene acompañado con dos elementos: is accompanied by two elements, iluminación illumination y revelación. and revelation. ¿Cómo vemos esto? Vamos al How do Antiguo we see that? Testamento. Let's go to the Old Testament. Vamos al libro de Segundo Samuel, Let's go to 2 Samuel capítulo chapter 12. 12. Vamos a ver cómo son los... y podemos hacer un contraste We're también going to make a contrast acerca de los profetas de antes y los profetas de ahora. on the prophets of the old time and the prophets today. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, 2 Samuel chapter 12, hablando de la profecía. speaking about prophecy, Es un don del Espíritu is a gift of the Spirit a la iglesia to the church para la edificación de la iglesia, for the edification of the church, no para uso personal, not for personal use, no para beneficio personal. not for personal benefit. El rey David comete pecado. King David does sin. Todos conocen, pues espero que conozcan la historia. We all know the story. Adulterio y homicidio. Adultery and homicide. Y el rey seguía normal como que no había pasado nada. And the king was walking around like if nothing happened. La mujer con que él pecó, The woman in which he sinned with, Bathsheba, cayó en embarazo. she was pregnant. Y él continuaba su ruta normal And he would continue his regular route hasta que apareció el profeta de Dios, until the prophet of God came, el profeta Natán. the prophet Nathan. Porque fíjate, hermanos, que los profetas de este día Because the prophets of today, solo te profetizan lo que tú quieres escuchar. they only prophesy what you want to hear. Y tú y yo somos culpables, responsables, And we're responsible hasta cierto grado, to a certain point. porque cuando queremos escuchar una palabra X, Because we want to hear a certain word, vamos y al Google o al YouTube de esa we persona go to Google, YouTube, o that person, predicador or preacher, que sabemos que nos va a decir eso mismo and que we queremos escuchar. know they're going to tell us exactly what we want to hear. Vamos a ver cómo funcionamos los profetas, porque hay Let's muchos see. profetas ahora. Let's see how the prophets were. Y A lot of apóstoles. prophets now, and a lot of apostles Lo que now. es pocos discípulos. There's very few disciples. Soy poco. Pero apóstoles y profetas. There are apostles and prophets, Y escuela también de profetas. and there's school for prophets. Vamos a ver. Let's see. Jehová envió, versículo 1, a Natán, a David, y viéndolo él le dijo, no fue una introducción, ¿cómo está, señor rey? No, It no. was an introduction. Hey, king, how are you? Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, bueno, cuando usted escucha esa historia hasta aquí When you hear that story up to here del profeta, of the prophet, usted se molesta también. you get bothered also. Pero lo triste del que está en pecado But sadly, with the one that's in sin, es que solamente ve para afuera, that they only see outside. no mira para They adentro. don't see inside. Y David dice, And David says, entonces, versículo 5, verse 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán,
Vive Jehová, cuidado con usar el nombre de Jehová cuando estás en pecado. Careful using the Lord's name when you're in sin. No todo el mundo que está predicando, que está hablando Everyone that's preaching or speaking en nombre de Jehová, in the name of God está hablando en nombre de Jehová. is speaking in the name of God. Miren lo que dijo David aquí. This is what David said here. El dulce cantor de Israel. The singer, sweet singer of Israel. Vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con, además de que lo matamos, con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ok, ahora entra la profecía. Now the prophecy. Ahora entra la revelación Now the en la profecía. revelation in the prophecy. Versículo 7. Verse En 7. revelación. Entonces, ¿qué es una revelación? What's a revelation? ¿Recuerdan las fotos que se tomaban antes? Remember the photos we used to take Que before? eran unos rollos, That there were rolls, que eran un negativo, le there llamaban. was a negative, Y había que revelarlo. and you had to reveal the negative. Ya la información estaba The allí, information was already there. pero había que pasarla por un You proceso had to pass it through a para que process se viera la imagen que había en ese so rollo. you can see the image that was on that roll. Es una revelación. That's a revelation. Eso es lo que Dios hace. That's what God does. Cuando la gente está caminando un medio que por ahí asustado, People haciendo walking around cosas, free of doing things. cuidado, Be careful. cuidado. Versículo 7 llegó Verse 7. el don de revelación, The de gift of profecía, prophecy tiene revelación comes y revelation iluminación. and illumination. Pero no es revelación humana, es revelación de Dios. It's not revelation, human revelation. It's God's revelation. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Mi hermano, el profeta del Antiguo The Testamento prophet of the Old y Testament, el profeta del Nuevo the Testamento, prophet of the New el Testament, profeta de la Biblia, the prophet of the no Bible le tiene miedo a hombres. is not scared of man. Al profeta del Nuevo The Testamento, prophet of the New Testament, Juan el Bautista, John the Baptist, le cortaron la cabeza cut his head off porque le dijo la verdad because he told the truth al rey. to the king. No, porque eso no es el Antiguo Testamento, ¿no? Well, that's in the Old Testament, La Biblia completa. the whole Bible. Y si vamos a nuestro Maestro Jesucristo, You will see our teacher, Jesus Christ. Señor, cambia el mensaje, está muy fuerte. Lord, change the message, it's too hard. Tú eres aquel hombre. Ahora You are bien, that man. el don de profecía The gift of prophecy, no se basa it's not en based lo que yo tengo adentro, in what I have inside, en lo que yo estoy in pensando, what I'm thinking. en lo que me llega. Mira, me está llegando algo. Oh, something's coming. Esto no se trata de ti. It's not about you. El profeta que es profeta Prophet is a prophet. habla en nombre de Jehová Speaks in the name of the y Lord. dice, And says, versículo 7, verse 7. así ha dicho quién, Jehová. Thus saith the Lord. Cuidado, pasa a tu frente, que quiere recibir palabra. Venga, no, Pass to the no. front, you want to receive word. Coja la palabra ahora. Take the word now. Nadie dice amén. Un aplauso al Señor. Yo creo que estoy solo hoy. El domingo que viene predicamos el Salmo 23. El Salmo 91 el domingo que viene predicamos. Así ha dicho Jehová. Thus saith the Lord, ¿Quién? Para que sepa, Dios de Israel. God of Israel. Cuando hay profecía es Dios hablando. When there's prophecy, Yo it's God te speaking. ungí, hermano, está hablando un hombre A man is speaking, usado por Dios used by God, a un rey poderoso. to a powerful king. Así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, de Santo Dios, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste? Estoy confrontándolo. Confronting him. Los profetas ahora no confrontan gente. Prophets today, they don't confront people. Ellos le dicen, recibe. That tells them receive. Vamos a orar por esa casa más grande. We're going to pray for that bigger house, A orar por ese trabajo mejor. for that better job. Porque Dios quiere que tú tengas un buen trabajo. God wants you to have a great job. Dios quiere que tú tengas God salud. wants you to have health. Dios quiere que tú tengas God prosperidad. wants you to have prosperity. Hermano, eso está ahí. Si usted es obediente, If you're obedient, pues no hay que profetizárselo a you nadie. don't have to prophesy that to anyone. ¿Por qué torpe la gente? How fools are people? Right?
¿Sí o no? Si la Biblia dice, If the Bible says, Deuteronomio 28, Deuteronomy si tú 28, eres obediente if you're obedient y andas en mis caminos, and you walk in my path, todas las bendiciones que están ahí te van a alcanzar a ti. all the blessings they're going to reach you. Pero entonces, ¿para qué ir donde un profeta que te va a decir lo mismo? So why go to a prophet who's going to say the same thing? Y la gente anda viajando, que va allí, va And the allí. people going from here to there, Y la tienen aquí. and you have it right here. Pero son vagos. But they're lazy. Son vagos. Lazy. Sentarse a estudiar la Biblia. Sit down to study the Bible. Sentarse a leer la Biblia. Sit down to read the Bible. Yo prefiero ver videitos. I prefer to see videos. ¿Sabes los disparates de los videitos que usted ve todo el día? You know, nonsense of videos you see all day Y se ríe solo en el baño. in the bathroom, Y lo manda para adelante. and you send it forward. Y Forward. ve otro. ¡Este está bueno! This was good. Bueno, este no se lo puedo mandar al pastor, no, This one I porque can't tiene send una the mala pastor palabra. because it's a bad Este word. no. Yo la puedo escuchar, I'm going to listen pero el to it. pastor no. Let the pastor know. ¿Qué es lo que está pasando? What's going on? Este yo lo puedo ver, I could watch this. pero no se lo puedo mandar a fulano porque I es can't send it to exacto. this person because Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? what's going on with the people of God? Y después están buscando profetas. And then they're looking for prophets. Aceite. Oil. A la casa. House. Nadie dice amén, güey. Estamos hablando de profecía, hermanos. Speak about the gift of prophecy. La gente quiere profecía, ¿verdad? Quiere People want palabra. prophecy. They want word. Bueno, estamos declarando la palabra de We're Dios. declaring the word of God. Yo estoy profetizando ahora. I'm prophesying Estoy right declarando now. la palabra del Señor. I'm speaking the word of God. Ay, Señor. Versículo 9. Verse 9. El profeta, el que tiene el don de profecía, The one that has the gift of prophecy está llamado is called a dar la palabra to give the word exactamente exactly como Dios se la dio. how God gave it to them. No le eche medicina, You add medicine, no le eche agua. you add water. Tienes que darla como Dios te la dio. You have to give it how God gave Se it. van a engarruñar la gente People are going to get twisted. y te van a ver mal. They'll look at you wrong, Pero hay uno que te va a ver bien a ti. but there's one that's going to look at you right. Aplausos para Dios. Oye esto. Listen to this. Oye. El rey ya está que no sabe dónde meterse. Ya el rey está. The king is already like, he doesn't know where to put himself. Versículo 9. Verse 9. ¿Qué fue exactamente lo que tú hiciste, David? What's Yo te lo voy a decir. You did, David. I'm going to Porque tell lo you. que tú hiciste escondido, What you did hidden, Dios lo dio. God saw it. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hasta ahí vamos bien. Yo hice algo malo. Todos hacemos malo. We all do wrong. Todos We pecamos. all sin. No somos We're perfectos. not perfect. Nadie es No perfecto. one's perfect. ¿Verdad que esa es la excusa de todo flojo? That's the excuse of all Dios the me people. conoce. God knows me. Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Y cuando le dicen eso, usted tiene bueno, está ahí. Ya, me embromaste. Ok. Yo te voy a decir exactamente I'm going to tell you qué exactly fue lo que tú hiciste. what you did. Yo no estaba allí, pero el Espíritu de Dios estaba I allí. wasn't there, but the Spirit of God was there. A Urías Eteo heriste a espada. ¿Y qué más hiciste? Y tomaste por mujer a su mujer. Hermano, ¿te estás dando cuenta de la diferencia de los profetas de hoy? You realize the difference between Los prophets apretados que today, andan por ahí con los trajecitos the apretados. tight ones with the tight clothes, Mira, si usted va a poner su saco apretado, póngaselo. you put on a tight sack. ¿Qué pasa? No se va a poner, mira cómo lo no puede mover por ahí. ¿No se le va a poner un botón? Ay, a él lo mataste, You killed oye, him. con la espada With the sword, de los hijos de Amón. children of Ammon. Ahora viene la profecía.
Now the prophecy Esa comes. parte era solamente la revelación, That part was just a o revelation la iluminación de parte de or the Dios. illumination from God. Había algo There escondido, was something hidden. Dios se lo revela al profeta, God reveals it to the prophet. pero ahora viene la But declaración now the declaration de la profecía. is coming from of the prophet. Versículo 10. Verse 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás, santo Dios, de tu casa la espada. ¿Por qué? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Profecía. Prophecy. Si sale un profeta diciendo esto, voy al frente, If today a prophet comes out saying this, pierde toda la congregación. he loses all the congregation. Pero la palabra hay que decir, hermano. The word of God, you have to say it. Hermano, oiga bien, Listen well. todo lo que está aquí, Everyone is here, incluyéndome yo, including myself. en el camino a Juan 3:16, And on the path, walk to John 3:16. tenemos 20 o 30 congregaciones, iglesias en el camino. 20 or 30 churches on the way. Personalmente, Personally, yo tengo una frente a casa, ¿usted ha visto? I have one right in front of my Al house, cruzar la calle de mi casa, across the street from my house. que yo decía, wow, I used to say, sería wow, un palo. it's good. El culto a las 10, The service is at me 10. levanto a las 9:30 I wake up at 9:30 y cruzo caminando para el frente. and I cross the street. Me siento en un banco allí para que me digan las cosas I see bonitas. the rest so they can tell me nice things. Hermano, usted no prefiere escuchar la palabra de Dios, You not prefer to hear the word of que God. le digan la palabra de They Dios tell you the word of God. como está escrita allí, How it's written there. que no se la adornen, que no se la pongan They bonita, don't make it nice. que se la den como está, They give it to you as it is. porque es la palabra de Dios que te va a salvar. Because the word of God is going to save you. ¿Cuánto dicen amén a eso? No le tiren piedra al profeta, Don't throw rocks at the prophet. porque el profeta solamente Because the prophet is only es un mensajero. is a messenger. Ahora, el mensajero es falso, ¿verdad que sí? There are false messages also. Mira, me dile a fulano esto y el Go tell chamaquito this va y le dice person otra that. cosa diferente. And they tell them something different. Ah, espérate, familia. He aquí yo, versículo 11, yo haré levantar el mal de sobre ti de tu misma casa y tomaré hoy y ahora lo mismo que tú hiciste, The same thing that you did, David, David. te lo van a hacer They're a ti. going to do it to you. Gálatas 6:7 dice, Galatians 6:7 says, hermano, no os burléis, do not mock. no os mintáis, Dios no puede ser burlado. God cannot be No mocked. os engañéis, Dios no puede ser burlado. Does that mean you see God cannot be mocked? Todo lo que el hombre siembra, Everything the man eso mismo coge para atrás. he shall reap. Si usted está en pecado If you're in sin y ha pecado, and have sinned, pídale a Dios misericordia, ask God for mercy, que extienda su misericordia. that He may extend His mercy. Versículo 11 y Verse 12. 11 and 12. He aquí yo haré levantar del mar sobre ti de tu misma casa. Santo Dios. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué? Porque lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es un profeta. That's a prophet. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Papito, pero ahorita tú querías matar, ¿qué hizo eso? Before you want to kill, who did that? Hay que matarlo. You got to kill him. Ah, ¿viste? Bueno. Pequé contra Jehová. I have sinned against the Lord. Y Natán le dijo al hijo de David, también Dios, tu misericordia, God's mercy. ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la última parte The last part de ese versículo of that verse dice que el profeta da la palabra, says that the prophet gives the word, le gusta que le guste like it who like y it, sigue caminando. and keeps walking. Natán se volvió a su casa. Nathan went to his house. No se quedó ahí a beber café. Quiero un He didn't cafecito, drink señor. coffee. Rey, no hay un café por ahí.
Toma lo que te mandé de parte del Señor. Here, I give you what God gave me. Aleluya. Yo sigo mi camino. Keep my path, my walk. Santo es el Rey. Aleluya. Cuando hablamos del don de profecía, When we speak about the gift of prophecy, tenemos que tomar en cuenta we have to be realized que toda profecía, that every prophecy, toda profecía, every prophecy, toda profecía every prophecy tiene que estar sujeta has to be subject a la palabra de Dios. to the Word of God. Gloria a Dios. Los 66 libros de la Biblia que tenemos aquí 66 books of the Bible that we have here, componen las Sagradas Escrituras. they are the Holy Scripture. Es la revelación de Dios escrita al hombre. It's the written revelation of God to man. 1 Timoteo 3:16 dice, 1 Timothy 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. The Word of God is La sufficient. palabra de Dios es inspiración de Dios. The Word of God is La inspiration from palabra, God. hermanos, lee la Biblia. Read the Bible. Lee la Biblia. Read the Bible. Siéntate un ratito, lee la Sit Biblia. down a while and read the Bible. Dice la Biblia que no solamente es inspiración de Dios, The Bible says that not only is inspiration pero of es God, útil para enseñar. Te enseña la Biblia. the Bible teaches you also. Es útil para enseñar, si quiere decir que te guía la Biblia. Guides you. The Bible guides you. Dice la Biblia en Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra Lamp unto thy feet is thy word. y lumbrera a mi camino. Vivimos en una generación que nadie quiere hacer lo que se hacía antes. We Que live in daba a resultados. generation that they don't want to do what the people did. Somos una back in time. generación cool. We're a cool generation now. Y eso lo está buscando el diablo, gente cool, frío. And that's what the devil's looking for, people that are cool. Cold. La palabra de Dios nos guía, nos instruye, nos capacita, nos redarguye, nos corrige. The word of God corrects us. Nos instruye. ¿Tú quieres ver una iglesia llena de confusión? You want to see a church full of confusion? Saque la palabra Take out the word de la iglesia of the church y comienza a soñar sueños. and start dreaming dreams. Porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Do you know what happens? Cuando se saca la palabra, When you take out the word, cuando el predicador de la and the palabra preacher of the word hace esto, does this, escucha bien, siervos, lee la Biblia, reads the Bible, suelta la Biblia, suelta el papel y comienza a caminar. and leaves the paper in the Bible and starts Mi walking, hermano, sales oyendo. go running, Al menos que no estoy dando testimonio, mi hermano. unless they're giving testimony, of course. Pero el predicador, But the el preacher que proclama la palabra de Dios, proclaims the word of God, tiene que proclamar lo que la Biblia to dice. proclaim what the word of God says. Porque cuando se saca la palabra del Señor, When you take out the y word cuando yo of comienzo a God, caminar en el and I start altar, walking on the y a altar, saltar, and y jump, a hacer historias, and tell stories, pues hay que soñar sueños. and you have to dream dreams. Mira, yo me tuve un sueño. I had a dream. Y yo creo que ese sueño, mira hermano, lea la Biblia. Read the Bible. Y creemos que Dios habla por sueños. We believe that God speaks to dreams, Pero yo creo but I believe que mi Dios that my God dejó la Biblia escrita. left the Bible Porque a veces there, usted se acuesta harto, se acuesta lleno. because sometimes you go to sleep full Y se sueña los disparates. and you dream nonsense. Mira, Dios me habló. No. Aún los sueños. Even the dreams, Tráigalo a la Biblia. bring them to the Bible. No está inventando. Don't be inventing. ¿Qué me soñé hoy? Yo que. What dream today? ¿Qué dice la Biblia? The Bible says, Cuando sacamos la palabra de Dios de la when we iglesia, take out the word of God from the church, del púlpito de la iglesia, the pulpit from the, hay que reemplazarla con algo. you have to replace it with something. Hay que reemplazarla con los sueños You have to replace it with dreams, o con que Dios me reveló or what God revealed to me. todo concepto emitido Every omitted en la iglesia, Juan concept. 3:16. In John 3:16, Por los maestros que estamos enseñando a by la the iglesia, teachers that are teaching the church, tienen que estar respaldados por la palabra del it Señor. has to be backed up by the word of God. Cuidado, hermanos, con sustituir Be careful with substituting la palabra de Dios the word of God por revelaciones with o revelation por sueños. or dreams. Toda información, Every information, toda all profecía, every prophet toda palabra All word. que alguien te dé that someone gives you tiene que estar colada por el filtro de la palabra de Dios. has to be filtered by the word of God. Pero si tú no conoces la palabra de You don't Dios, know the word of God.
Si no conoces la palabra del If you Señor, don't know the Word of God, te van a decir cosas they're going to tell you things, y tú las vas a creer. and you're going to believe them. Pero vamos a aterrizar un poquito el sermón aquí. Vamos a aterrizar, porque vamos, si ya estamos en esto, vamos. Santo Jesús. ¿Cuántos? No tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de los que están aquí How many that are here tienen un plan de lectura bíblica? have a plan, No tienen que levantar la mano. Porque si hay uno que lo tiene y yo tengo uno, ya, por favor, dentro del pacho. Esto es para que capacite. Gloria a Jesús. Cuando digo un plan de lectura, estoy hablando when de I say que Bible plan, I say tienes un tema you have a topic, y te sientas a investigar ese tema and you sit down to investigate the hasta topic que llegas donde tú quieres llegar. until where you get to where you want to Donde Dios quiere que tú get, llegues. where God wants you to get to. O este mes voy a estudiar el libro de Juan. Well, this month I want to read the Bible, the book of John, and I'll study it. Una de las cosas que molesta mucho a algunos de mis hijos, One of the things that bothers my children, ustedes lo saben, no todos, not all of them, algunos, some of them, maybe uno, es que nos sentamos a leer la Biblia como familia is that we sit down to read the Bible with family, y comenzamos en, ejemplo, Génesis capítulo 40 and we start in, say, example, Genesis 40, y no terminamos hasta que no llegamos a Génesis 50 o 60. and then we don't finish Hasta until que llegue we get to Génesis. Genesis 50 or 60. Porque tú no puedes dejar una historia inconclusa, Because hermano. you can't leave a story incomplete, ¿Y quién, hermano, honestamente? honestly. Si alguien te está diciendo la historia If somebody's telling you a story, y te dice, ven mañana que te digo la otra and parte. they tell you, come tomorrow, and I'll tell you the other part. Pero si está escrito, vamos a leerla ahora. It's written, we just read it now. Recapacite, hermano. Después que cerramos la Biblia en la After we casa, close the Bible, and usted sabe lo que usted va a hacer. you know what you're going to do? Yo sé. I know. Santo Dios. Usted no se va a tirar de rodillas. You're not going to go on your knees. ¿No tú crees que Dios es bueno? Amén. Aleluya. La palabra de Dios escrita, The Word of God written, hermanos, y como está escrita. and how it's written, Dice en 1 Pedro Says 1 2, Peter. 1 al 2. to 1 and 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe cómo se adultera la leche? Now the milk is adulterated. ¿Quién ha hecho sancocho y sopa aquí? Let's get soup here. Y al otro día hay que hacer con la sopa que tiempo está. Échale agua. Pero no sabe igual. No. And for water, it doesn't taste the same. Aunque usted le eche sazón, Even though you eat ese half sancocho le echan agua aquí. that soup, Y el que sabe de comida and the one that knows the food sabe lo que estamos hablando. knows what I'm talking about. Cuando hacen el sancocho, que la mujer mía hace unos sancochos que son terribles. When they make a soup, Y ese día con su aguacate y su limón, un chiste picante. ¡Wow! sauce, Pero lo guardamos en la nevera we put it in the refrigerator porque no se puede botar la comida. because you can't throw away Y food. sacamos el otro And the día next day we take y it lo out, metemos en el microondas. put it in the Y hay que microwave. echarle agua. You gotta put water. Yo te lo como como, You eat it like hay que comerse esto. you gotta eat it. Y la leche, como usted sabe, hermano, And the milk, how it tastes. en nuestros países In our countries, se le echaba agua para rendirla. water will be added so it Y could cuando se le last. echa agua a la leche, And when you add water to milk, pierde todas las propiedades nutritivas que tenías antes. it loses all its nutrition. Y aquí dice, desear como un niño recién nacido, hermano. Hermano, usted es creyente. You're a believer. Usted es cristiano. You're a Christian. Usted ha creído en You have Jesucristo believe in Jesus como Christ, Salvador de su vida. Savior of your life. Y si no desea la palabra If de you don't Dios, desire the Word of God, va a crecer de tamaño. you're going to grow Pero se va a quedar tall, un enano espiritualmente. but you're going to stay a midget spiritually. Yo tengo tantos años en el Evangelio. Many years in the gospel. En el Evangelio la gente no se salva The gospel people don't save you. por antigüedad en el servicio. No. You don't get saved by being in the military for a long time. Para que por ella crezcáis para salvación. Dice, tú lo vas a desear si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A un plan de lectura. Do a Bible plan. A un plan de lectura. A Bible plan. A un plan de lectura. Do a Bible plan. A ti. You. Un plan de lectura. Amén. Ahora mismo ahí dice, señores, Right now say, perdona porque yo soy un vago.
Lord, forgive me because I'm lazy. Porque si Dios está hablando de esto, porque mucho vago aquí. Because if God's speaking about this, there's a lot of lazy Porque si people. no es para esta iglesia, ¿para qué estamos predicando esto? Because if it's not for this church, then why are we preaching this? No, porque Fernando no vino, pues eso no vino. This person didn't come. Why they didn't come? Usted vino, esto es para usted. You came. This is for you. Gracias, hermano Madrita, Dios mío. Dale, tú te lo mío. ¿Sabes lo que dice el Antiguo Testamento? You know what the Old Testament says? Estamos hablando de profecía. It's speaking about the gift of prophecy. Pero la gente quiere que le digan a ellos People want them to tell them lo que ellos pueden buscar por ellos mismos. what they could look for themselves. Josué 1, Joshua 1, versículo 7. verse Oye, 7. solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso verso es buenísimo. ¡Guau! That's good. That's good. ¿Para qué? Or what? Tú tienes que ser valiente, pero ¿para Be qué? valiant for Y what? esforzarte, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A las escrituras. No te apartes de ella, de las escrituras, hermano. Ni a diestra ni a siniestra. Santo. Hermano, tú tienes que tener, si tú has gustado, You've liked if you have tasted, si tú has gustado la benignidad de Dios, the goodness of God. tú tienes que tener un deseo por su You have to palabra. have a desire for His word. Escúchala en el radio, en el Listen to the radio, on teléfono, the telephone, donde quiera que tú estés metido. wherever you're at. Escucha la palabra de Dios. Listen to the word of God. La palabra de Dios te santifica, te limpia. The word of God cleanses you, Todas sanctifies esas you. palabras que tú todavía dices. All those words that you still Un say. hombre viejo y una mujer vieja en el evangelio. Person in the gospel. Todavía soltando disparate por la boca. Still talking nonsense to their De mouth. lo que Dios ya te limpió. From what God already cleansed you from. Necesitas la palabra de Dios en tu corazón. You need the word of God in your No, pero heart. yo oro, pero sin But la I pray. palabra. But without the word, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios usa? what the Holy Spirit uses, No va a haber cambio. there won't be a change. Yo oro todo el día para que Dios tire el Pray all diente. day. Muy bueno. That's good. Y la palabra. How about the word? Aleluya. Si el Espíritu Santo, The Holy Spirit. Jesucristo dijo Jesus Christ que said, cuando el Espíritu de verdad venga, el Espíritu the Santo, Spirit of truth comes, the Holy Spirit. Él nos guiará He will guide us. a la verdad. Aleluya. Ay, santo Dios. Santo, estamos llegando al final. Dios es bueno. No te apartes de ella, ni a diestra de la palabra, To the hermano, right or to the left. ni a siniestra. Yo digo, dame la palabra I say, give me the y word quédate con el resto. and stay with the rest. Dame la Biblia y quédate con el resto. Give me the Bible and stay with the rest. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No hay negocio, no hay iniciativa, There's no business, there's no initiative, no hay there's proyecto no project que no va a prosperar that's going to prosper si tú estás cuidando y haciendo conforme a la if palabra you're de doing Dios. according to the word of God. Ahora, ¿qué tienes que hacer con la palabra de What do you Dios? got to do with the word of God? Profetizarla, tienes que declararla. Prophesy, declare it. Nunca se apartará de tu I'll boca never leave your lips. este libro de la This ley. book of the law. Si no, If not, para poder tenerlo en la boca, so have it in your mouth, tienes que metértelo adentro, put ¿right? it aside. Yo quiero declarar la palabra de Dios. Yo I quiero, want to declare the word of God, pero que no me la sé. but I don't know it. Pues léela. Well, read it. Ah, bueno. Pero yo quiero decir la palabra de Dios. I Oye, want to pero tell no the me word la of sé. God, but I don't know it. Pero léela. Read it. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si no, ¿cómo la vas a meter adentro? Are you going to put it aside? Sino que de día y de Day and noche night. meditarás en él. Wow, So Señor. meditate in it. Hermano, usted que está aquí tiene problemas. Everyone here that has problems, Pruebas. trials, Pruebas. trials and tribulations. Pero qué lindo cuando tenemos la palabra de Dios. How beautiful when we have the word of God. Cuando el enemigo trata de soltar de fuego. When the enemy throws those fiery El darts escudo de la fe viene ¡pah! and the shield of faith comes up Y apaga los and dardos de stops the fuego fiery del darts. maligno. Amén. Y agarra la espada del Espíritu, que es la palabra The de Dios. sword of the Spirit, which is the word. Huye de mí, Satanás. Satan will flee.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Shall make your way prosperous, and everything will Me go falta well. mucho, pero voy a tratar de concluirlo en un puntito aquí. El profeta The prophet, tiene, yo estoy profetizando, estoy dando I'm la palabra de prophesying. Dios. The word of God, Yo tengo que ser filtrado I have to be filtered por la palabra del Señor. through the word of God. Usted no puede aplaudir todo lo que yo digo. You can't close everything I say. ¡Ah, qué palabra! What a word! ¡Ah, no! No, ¡Oh, no! no. Yo hablaba con esta muchachita ayer estaba con ella. With Yasmin yesterday. Salimos a una cita. We went to an appointment. Josué estaba en una cuestión de la escuela, Joshua was in something in school. la otra andaba con la mamá por He ahí was with the mother, bebiendo té. drinking tea. Y yo déjame hablar con este entonces. And I said, let me go. Pero le dije hasta lo siguiente. But I told Esther this following. Yo voy a salir con Yasmin, I'm going to go out with pero Jasmine, a pelear que vamos. but we're going to fight Porque es pelear, somos iguales. because we're the same. Y ella dijo lo siguiente. She said the following. Estamos llegando a la casa, dijo lo siguiente. Papi, We're getting home, she said the following. yo oro por ti, por mami mucho. I pray for you and mom a lot Porque de ti y de mami because from your own mom, depende mucha gente. a lot of people depend on it. Yo me quedé callado y después le respondí. I Tiene stood razón. quiet and then I responded. Procesé lo que me dijo Processed what she told me. y pensé en mis hijos. And I thought about my children. Yo tengo que estar derecho con Dios, I have to be straight with God por mis hijos. for my children. Por Dios primero, obviamente. For God first, obviously. Pero hablando de la gente que dependen de uno, de But los speaking testimonios de about the otro. people that depend on us. Ustedes dependen de mi testimonio, hermano. You depend on my testimony. Que Dios me libre, que Dios libre al pastor de fallar. God forbid the pastor to fail. Porque cuando un pastor When falla, a pastor fails, es una comunidad the completa. whole community Y usted and you tiene que pasar a su pastor have to go to your pastor. por la palabra de Have to Dios. pass your pastor through the Si word mi of God. conducta, If my conduct, si mis predicaciones my preachings, no están de acuerdo a la palabra de Dios, according to the word of God, hable conmigo, llámame speak to me. cuentas. Hold me accountable. Yo lo haría I will do it, y lo he hecho. and I have done it. El profeta The prophet tiene que ser colado, filtrado has to be filtered por la palabra de Dios. by the word of God. ¿Sabes que en matemática eso es exacto, verdad? En matemática es Mathematically, exacto. exact. 2 más 2, ¿cuántos son? Two times two is what? 4 más 4, 4 times 4? 30.5 más 32.22. Yeah. Mira, la suma no me da con esto. Hoy hay una inmensidad de profetas, Today is an immensity of prophets. pero no me cuadra que el pueblo de Dios está más confundido que nunca. But it don't add up that the people of God are more confused than ever. Me parece que hay muchos falsos profetas allá It afuera. means there's a lot of false prophets out there. ¿Usted sabe cuál tiene que ser el porcentaje de éxito de un profeta? You know what the percentage of El success of a prophet. success of a prophet? 100%. 100%. Si el profeta da 10 profecías If the prophet gives 10 y uno no prophecies se cumple, and one is not falso fulfilled, profeta. false prophet. Eso es. El profeta da 10 The profecías prophet gives y 10 las prophecies. 10 tienen que cumplirse. The 10 have to be fulfilled. Si no se cumplen las 10 es un falso profeta. If the 10 are not fulfilled, then it's a false prophet. Hay uno en Miami ahí que tiene como 8 huracanes que lo falla todo. There's one in Miami that's like 8 hurricanes. Like, No le da un huracán a ese hombre. Fulano, te va para allá y viene por ahí. and it comes to here. Y todo el mundo para la playa, vamos a orar, And reprender que everyone's se va para allá. to rebuke. Yo te condeno y te mando. I rebuke you. Se llevó todo. And the Falso hurricane comes profeta. takes that false prophet. Recuerda lo que pasó con el cantante Julio Melgar, el adorador Julio Melgar. Remember the singer Julio Melgar? Dios permitió una enfermedad en ese siervo. God permitted a sickness in that. Porque Dios trae el bien y trae el mal. Because God brings good and bad. Dios es Dios. God is God. Amados hermanos, no faltó un profeta Not one prophet que no se parara al frente en la televisión was in front of the TV a declarar sanidad. to declare healing. Y búsquelo en las redes sociales. And look in the social Y media. todo aquel que declaró sanidad sobre ese And siervo de everyone Dios that declared es un falso profeta. healing on that servant of God is a false Llámese como prophet. se llame. Call them how they call them. Porque el rate o el porcentaje de éxito del profeta Because the percentage of es the 100%. completeness of the prophet is ¿Sabe por qué tiene que 100%. ser 100%? Why you know why it has to be Porque si lo 100%? que está diciendo es palabra de Dios, Because what
He's saying the word of God. Y Dios no miente. God doesn't lie. Si el profeta falla, The prophet falla fails. Dios. God fails. Y como Dios nunca falla, It says God never fails. todo profeta que dice Every profecía prophet that says a y no se prophet cumple and it's not fulfilled es falso profeta. is a false prophet. Recuerdo viendo uno de esos videos, una mujer I remember watching those videos. A se woman, atrevió a decir, she was dared to say, no aceptamos un no de Dios. we don't accept a no from God. Y yo, pero, wow. Después echó para atrás que ella estaba recién parida After she backtracked that she was had just y given que birth, la hormona de que si yo the qué. hormones and Otro señor, Marcos Barriento, llama a uno de sus conciertos another person calls it a a concert. un apóstol y a un profeta para orar por ese siervo de Dios. Apostle Ya, and se prophet to levantó. pray for Ya, that llegó el person. profeta y llegó el apóstol. Ya, sí, ya resuelto. The prophet and apostle, Falso got there. apóstol, falso profeta. False apostle, false prophet. Concluyendo, santo, que da mucho, pero usted concluyó. Nadie dice amén. El profeta tiene que andar sometido a la palabra de Dios. The prophet has to walk submitted to the word of God. De lo contrario, On the Dios contrary, va a avergonzar al profeta. God's going to embarrass the prophet. Hace muchos años, Many years, alguien se enfermó. someone got sick. Fui con mi esposa y unos hermanos de la iglesia I went with my wife and a few brothers from church al hospital to the hospital a visitar a esa persona. to visit that person. Y cuando estamos en el cuarto, mi esposa y yo estamos allí. When we're in the room, and my wife and I are there, Quizá ella no se recuerda de esto ya. she probably doesn't remember this. Pero estamos orando por la persona y hablando con la persona. We're praying for the person, to speak with the Y person. entró un siervo de un profeta. Entró. A prophet entered. Y ese hombre entró acabando con todo el mundo ahí. Yeah. ¡El Señor dice! The Y Lord yo, said, pues, me cogí en un rincón. and I said, I went to the corner. Bueno, si Dios está hablando, hay que escuchar. If God's speaking, we got to Y hear, lo digo listen. con toda sinceridad, porque I say with all sincerity, Dios habla. because God speaks. Pero el hombre sigue hablando, pero The me man llamó la keeps atención talking, but came to my que attention Dios tiene orden. that God has an order. Si hay gente que está ministrando, espera que eso termine. If there's people already ministering, you wait till they minister. No, pero el hombre entró con todo. ¡Fua! The man came in, no. So I moved. Después que terminé, le digo, siervo, After he finishes, ¿en qué congregación y a qué pastor usted se congrega? what congregation and what church you go Bueno, to? tú sabes, pastor. Well, que- pastor, you know, Hermano, y honestamente le digo, yo no sé cuándo ese hombre salió del cuarto. No lo vi. I didn't even see when the guy left the room. ¿Cuánta gente, hermano, mandando How many people? muñequitos, Sending cartoons, mandando cositas en las redes sociales que Dios sending on que- social media, y no están sometidos and not submitted a la palabra del to Señor. the word of God. Dios es el mismo ayer, hoy It's the same yesterday, today, y por todos los siglos. and forevermore. Lo voy a dejar con Jeremías capítulo 23, Jeremiah 23, versículo 9. verse 9. Dios es bueno, God is great. santo Dios. Dios es bueno, God is great. Dios es bueno. Amén, Señor. Voy a dejar con esto, sí. Voy a Jeremías capítulo 23, versículo 9. Jeremiah 23, verse 9. Vamos a ver qué pasó con Jeremías y Let's con see what esto, happened pues, with Jeremiah. con esto lo dejamos. Ya tengo 57 minutos y usted tiene que irse a comer. Ay, 23, 9 Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Versículo 14. Y los profetas de Jerusalén he visto, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron ellos, todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra,
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos, cosa amarga, y les haré beber agua de hiel, agua amarga, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan, oye, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No suena familiar? That sound familiar? Una generación que le gusta el pecado. A generation that Y loves los sin. profetas le están profetizando bendición. And the prophets are prophesying blessing. Hay gente que salen del culto People that leave the service a pecar. to sin. ¿Dónde estamos? 18. ¿Por qué? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Yo veo de aquí y veo de allá. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? Ese es en condrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Aleluya. 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Recuerdan lo que dije ahorita? What I said before. Cuando se elimina la palabra de Dios, Eliminate the word of God. arrancamos con los sueños. Go with the dreams. ¿Qué tú soñaste? ¿Y tú? What did you dream? Yo no soñé en la noche, hoy tú. I didn't dream none last night. How about you? Yo soñé, ¿qué soñaste? Ah, no, eso no me gustó. Soñado, Like ¿qué that soñó? one. What did you dream? Mano, en la palabra, The word of God. repito, Dios habla por sueños, God speaks through dreams. pero los sueños tienen que traerlo aquí. But the dreams you have to bring them here. ¿Cuánto crees que dije bueno? Estamos terminando. Soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por dioses. 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso está ahí. That's there. Cuando leemos la palabra, Read the word. estamos enviando fuego y martillo. Fire and hammer. Y medicina también. And medicine also. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué se sabe decir? Los testimonios de Jehová, lo leemos antes de terminar. Salmo 19. Por tanto, versículo 30. Ya no va. Nadie se esté tranquilo, porque usted va a hablar con el teléfono y todo eso. Ay, santo. Por tanto, he aquí que estoy contra lo que... Pero los profetas no lo saben esto, hermano. The prophets don't know this. Estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho, ay, qué lindo, te va a I'm bendecir. gonna bless you. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dice
Jehová. Santo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Santo. Ya acabó. El profeta, Gloria a Dios. el predicador, The preacher, el vocero de Dios. the voice of God. No lo dice a la iglesia ni a la gente. Doesn't tell the church or the Mira, hermano, people. tú tienes familia y tienes amigos. You have family and friends Que Dios te lo ha puesto al lado. that God has put you Y están next to you, doblados. and there's bent, Y usted sabe que están doblados. and you know that they're Y twisted. Dios te va a llamar a cuenta. God's going to call you to account. Porque el que está doblado, Because the one that's bent, en la Biblia dice en Ezequiel, Ezekiel says, si tú no le adviertes al que está you doblado, don't advise them who is crooked, que está doblado that's crooked, y muere en su pecado, and they die in their sin. la sangre demanda de este. Their blood at the man of you. Aleluya. Santo. Aleluya. Ay, que se lo digo, se siente mal. If I tell them they're going to feel bad, Es que no sé cómo lo va a I coger. don't know how they're going to take it. Da la palabra. Give the word. Escuchen o no escuchen. Listen or not listen. If they listen or not. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4. 2 Timothy El Señor 4:1. Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios te ha puesto gente al lado que están doblados, God has put people next to you that are crooked. y si no les dices la If you palabra, don't give them the word, Dios te llamará a cuenta a ti. God will hold you accountable. Gracias, Señor. Ay, santo, bendito. Gracias. Iglesia, despierta. Wake up, church. La Biblia dice que conoceréis la verdad Shall know the truth. y la verdad te hace And libre. it shall- Jesucristo es la verdad, Jesus Christ is el the camino, la verdad y la vida. The life. Santo Dios. Vuelve al mensaje de la cruz. Return to this message of the cross. Dios sigue hablando hoy. God continues to speak today. Busca al Dios de los profetas Look for the God of the y prophets no a los profetas. and not the prophets. Su palabra. His word. No te dejes impresionar Don't be impressed por señales by signs y milagros and miracles que alguien haga. that someone does. No todo el que me dice Señor, Señor Not everyone that says, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos. into the kingdom of God. Pero ¿por qué Dios hizo un milagro en aquella iglesia? Why God did a miracle there? Mira, at ese that tipo, church? un milagro de finanzas brutal. Finances, Y yo en esta olla. and I'm here empty. Sino el que dicen muchos me dirán aquel día, Many Señor, say in that day, Lord, Lord, no profetizamos en... ¿Dónde profecía? gift of prophecy. En tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Do not know me. Apartaos de mí, Depart from me, hacedores. who was of iniquity. El don de profecía sigue activo hoy. The gift of prophecy is alive today, Pero el Dios de los profetas but the God of the prophets demanda santidad, 100% de los demands profetas. holiness, 100% from the Antes de prophets. Dios comenzar a usar a Isaías, Before God used Isaiah, lo limpió bien limpio. cleansed him very clean. Carbones encendidos Coals por sus labios. in his lips. Dice, ay de mí, que soy hombre To de me, pecado. man, sinful man. Porque han visto mis ojos a Jehová de los cielos. I have seen God. Y voló uno con un carbón encendido, lo puso a mi lado. One came with a coal and put it in his Dice, es limpio tu pecado y His quitado sin tu culpa. is cleansed. Entonces dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Who shall I send? Who will go Heme for us? aquí, Señor. Here I am. Envíame. Send me. Amén. Vamos por más de que Dios te muestre. Santo Dios. 1 hora y 6 minutos, son mucho tiempo. ¿Saben los videos que te he dejado de ver en esa hora? Ay, santo. Dios es bueno. Si alguno no conoce a Cristo como Salvador personal, para salvación oramos por usted. Venga para acá y oramos por usted para salvación. Si tú estás doblado, torcido, reconcíliate con Dios ahí mismo donde tú estás. Pídele perdón a Dios. Y es un pacto con Dios ahí mismo donde tú estás. Un pacto con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú sigues hablando, Dios. Tú sigues profetizando. Tú sigues, Dios, utilizando tu palabra. Tu palabra sigue, Dios, activa. Tu palabra sigue viva, Dios.
viva y eficaz y corta como toda espada de 2 filos. Oh Padre, te necesitamos, te queremos a ti. A ti es que te necesitamos, Dios. A ti es que te queremos, Padre. A ti que te queremos, Dios. A ti. Al dador de la palabra, al dador de la vida. Padre, perdona nuestros pecados. Ayuda a mis hermanos, Dios, a esta semana a comenzar con un plan de lectura. Escuchar tu palabra en el carro. Escuchar tu palabra en el garaje. Escuchar tu palabra, Dios, en donde quiera que estemos. Estamos haciendo ejercicio, Señor, en el audífono. Escuchar tu palabra, meditar en ella. En la noche seguirla escuchando, en la noche seguirla leyendo, en la noche traerla al corazón y luego, Dios, hablársela a otro, Dios. Te necesitamos, Dios, te amamos, Dios, y tú lo sabes, Dios. Llévanos, Dios, en paz, llévanos en bien, protege, Dios, nuestra salida y nuestra entrada, en el nombre de Jesús. Amén. ¿El pueblo dice? Amén.